En esta unidad vamos a ver la comparación de diferentes medidas independientes y un factor. Vamos a empezar con el ANOVA, que básicamente determina la diferencia de la medida entre más de dos grupos independientes. Eso quiere decir, a diferencia de las anteriores, es que los grupos son mutuamente excluyentes. Son dos grupos de diferentes sujetos, los cuales son exclusivos y son medidos bajo una misma variable dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Que un sujeto no puede estar en uno u otro grupo de medición. Por esa razón se denomina que son grupos mutuamente excluyentes, como por ejemplo evaluar la agudeza visual con 4 modelos diferentes de lente intraocular multifocal a diferentes grupos de valoración. Al igual que en las otras pruebas estadísticas que hemos visto, se manejan diferentes supuestos. El primer supuesto a considerar es que debe haber una variable dependiente continua y una variable independiente categórica que debe contener más de dos grupos independientes, es decir, más de diferentes grupos de distintos sujetos, los cuales pues se van a analizar y se van a comparar. Debe existir independencia entre las observaciones, es decir, lo que ya venimos hablando. Debe existir una relación entre los casos incluidos en los grupos, es decir, no puedo tener un sujeto en diferentes grupos y hacer la valoración. Debe estar exclusivamente en un grupo de medición, ¿listo? Porque si no, pues el modelo ya sería un análisis de medidas repetidas y no es la idea. No deben existir valores anómalos o outliers o valores extremos en cada uno de los grupos. Y la distribución de todos los grupos debe ser aproximadamente similar a una distribución normal o a una distribución paramétrica, especialmente de la variable dependiente continua. Y las varianzas de los grupos debe ser igual, muy similar a lo que veíamos en el apartado de la ANOVA para medidas repetidas. Interpretación, entonces en todas pruebas estadísticas debo tener una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula es que la media de todos los grupos es igual. La hipótesis alterna es que al menos dos de las medias difieren entre grupos. Sin embargo, al igual que en las ANOVAs y en las pruebas no paramétricas para medias repetidas o medias dependientes, se necesita el acompañamiento de una prueba que se le denomina post hoc, porque la misma ANOVA por sí sola no me determina la diferencia o cuáles son los grupos que me están marcando la diferencia entre grupos. Por esa razón, y de allí la importancia de utilizar el post hoc. Hay diferentes modelos de post hoc que dependen del comportamiento y de algunas características de los datos. Para este caso tenemos el test de Turkey o Turkey-Kramer, que realmente lo que me ayuda estos test es a valorar o a determinar entre las diferentes comparativas específicas entre grupos las diferencias cuando se rechace la hipótesis nula en el test ANOVA. Y pues la diferencia entre usar el Turker y Turker-Kramer básicamente está relacionado a si tengo grupos balanceados o no. Utilizo Turker cuando tengo dos grupos, bueno, un sinnúmero de grupos con el mismo n, y un Turker-Kramer cuando tengo grupos desbalanceados, que el n en los diferentes grupos varía. Y posteriormente podemos utilizar un contraste planeado, pero pues ya vemos que es una de las estrategias poco aplicadas metodológicamente en investigación, porque normalmente no se conoce el comportamiento de la población con la cual se está estudiando.